Buenos días hermanos, que el Señor los bendiga. Les saluda a su hermano en Cristo, Juan Carlos Miranda, de la comunidad Ven a Cristo Matrimonios. El día de hoy, miércoles 17 de julio del año 2024, al Señor le ha parecido bien meditar en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y mis hermanos, pues el día de hoy la palabra del Señor nos dice que nos ama y que nos quiere salvar a todos. Presenciamos una escena extraordinaria y habitual al mismo tiempo, que cada vez es visible con más frecuencia y que se supone que es algo que la supuesta prepotencia del hombre y el no contar con aquel que le da todo lo que es y tiene. También en esta escena, mis hermanos, podemos ver que se supone una manifestación de una naturaleza herida y la consecuencia de la corrección de parte del Señor. También tenemos ante esto el ejemplo y la esperanza de todos los santos, ¿verdad? Porque aquí podemos ver que lo más grande siempre se nos ha mostrado de lo más pequeño, porque Dios nos regala tan frecuentemente y a cada instante de nuestra vida siempre nos regala todo esto, ¿verdad? Y esto que siempre Él nos está ahí dando con enseñanzas aplicables en nuestras vidas. Es decir, que para que reconozcamos nosotros nuestras acciones, nosotros tenemos que ver que Dios obra a través de nosotros y que en nuestra pobreza no impide, ¿verdad?, que hagamos las obras que Dios quiere, porque el hombre desea la independencia, la prepotencia, el orgullo, la soberbia, quizás ser más cada día, ser mejor, como si se tratara de un Dios que castiga o de un Dios que tiene cizaña y que nos va a nosotros siempre a estar fallando. Pero nuestro Dios es un Dios que nos salva a todos. Lo que a veces nosotros decimos es de que el fruto o la consecuencia de nuestras malas acciones, antes o después, se vuelven y ejecutan el mal del que proceden. Al final nosotros sabemos de que si nosotros procedemos mal, pues vamos a recibir mal, ¿verdad? Así que dice también un dicho: dime con quién andas y te diré con quién eres. Entonces de nosotros depende que nosotros podamos proceder bien o mal. Aún así, precisamente en esta realidad, Dios nos ama y nos salva a todos. Cuando el hombre débil, pobre y pequeño se siente atacado y amenazado y pisoteado, siempre recurre a Dios. Sabemos que Él siempre nos va a defender, sabemos que Dios salva al pobre, y aunque la experiencia actual en la vida nos parezca que tal vez no triunfe en nosotros, quizás debemos de saber que es imposible llamarle a Dios un Dios de venganza, porque Él es un Dios de amor, ¿verdad? Es un Dios de misericordia, es pura misericordia. Nosotros podemos ver que antes de la aclamación del día de hoy el Evangelio dice: Te doy gracias, Padre, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Dios instruye al hombre, mis hermanos, Él siempre lo instruye, y nosotros debemos de, como aquí Jesús, ¿verdad?, le decía: Te doy gracias, Padre del cielo, porque a los sabios les escondes esto y a los humildes se las das, ¿verdad? Se las revelas. Aquí se me viene a mi mente que un sacerdote decía en una ocasión que es mejor una persona sencilla que esté ungida por el Espíritu Santo a una persona sabia que quizá tenga mucho conocimiento, que quizá esta persona tenga doctorados en teología, pero de nada va a servir si no está guiado por el Espíritu Santo y no va a ser una persona sencilla, ¿verdad? Entonces se le va a considerar sabio, pero al no ser una persona sencilla, definitivamente no va a hacer esto como a Dios le agrada. También nosotros debemos de saber que el Señor, complacido por esos dones que nos ha regalado, nosotros debemos de poner sobre el altar de Él
en señal de nuestra sumisión a Él y debemos convertirlos, ¿verdad?, en esos regalos que Él nos ha dado para nuestra redención. También sabemos de que en su pura misericordia, divina misericordia que Jesús tiene para cada uno de nosotros, Él nos creó de tal manera que Él sabe que aunque le fallemos, Él va a estar ahí para perdonarnos. También recordemos que Dios, hermanos, lo sabe todo. Él lo ve, lo oye y siempre defiende a los rectos de corazón. También debemos de saber que es importante mantenernos unidos a Él, porque su esencia es el bien y a su amparo siempre debemos de mantenernos, de saber, de refugiarnos y sabemos de que vamos a vencer siempre así. También, mis hermanos, nosotros debemos de saber, ¿verdad?, que al final debemos de orar en todo momento, porque aquí también nosotros vemos aquí que Jesús también descubre, ¿verdad?, ante este pueblo malvado que no lo querían, descubre la infidelidad y la no correspondencia a sus dones, a su entrega, a su predilección por ellos, el pueblo escogido. Podríamos decir que también aquí Jesús se siente defraudado, un poco rendido ante la evidencia, quizá, ¿verdad, mis hermanos?, de que Él no encuentra esa respuesta tras haber mostrado y realizado esa dedicación y entrega. En aquel momento también nosotros sabemos de que Jesús también en algún momento pues también dijo, ¿verdad?, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Él en su condición humana, ¿verdad, mis hermanos?, también se hizo hombre. Entonces también en este momento Él nos enseña que debemos de orar en todo momento. Debemos orar y pedirle al Espíritu Santo, que es el fuente, ¿verdad?, la fuente de esa sabiduría, para que nosotros reconozcamos ante Jesús que le fallamos. Y que así como el día de hoy sabemos de que Dios nos instruye, debemos de saber de que aunque nosotros quizás no tengamos grandes estudios o quizás seamos unas personas sencillas, y no porque no tengamos estudios, sino porque quizá cuesta que se nos queden las citas bíblicas, cuesta que se nos quede la palabra de Dios, cuesta que se nos quede muchas cosas que recibimos en prédicas, en retiros, y quizá digamos, pero yo no tengo ningún don de ir a poder predicar. Sí lo tenemos, hermanos. Solo debemos de pedirle a Jesús esa sabiduría, esa misericordia de Él hacia nosotros para tener ese discernimiento y que podamos ir a compartir con todo aquel que lo necesita ese mensaje del Señor. Porque al final Él se lo da a quien se lo quiera revelar. Y sabemos de que si nos lo revela a nosotros, nosotros podemos ir a compartirlo con todo aquel que lo necesita. Así es que el Señor los bendiga, que en este día sigamos atentos a la voz del Señor que nos sigue hablando a cada momento de nuestra vida y que sepamos de que Él es fiel a nosotros y si nosotros somos sencillos, Él nos va a revelar su mensaje para que lo vamos a transmitir a todo aquel que lo necesita. Y también como dice San Juan, ¿verdad?, que Él siga creciendo en nuestra vida y nosotros sigamos disminuyendo. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y recuerden, ¿verdad?, que ahí sí que todo es de Dios y todo vuelve a Dios. Paz y bien, mis hermanos. Si te gustó este video, te invitamos a que te suscribas al canal y le des clic a la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos.